A continuación, Panorama. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Panorama, política interna y asuntos internacionales abordados por especialistas, jefes de misiones diplomáticas, organismos internacionales y expertos en temas de la comunicación política nacional e internacional. Con la conducción del Dr. Edgar Jaramillo. El tema de la educación es un tema extremadamente importante y trascendente para la vida de los pueblos. Sin duda alguna, este es un factor determinante, no solo para adquirir conocimientos, sino porque permite cambiar la cultura, la estructura productiva de una sociedad. Y por ello la educación es uno de los factores esenciales en el desarrollo, el cual, por supuesto, merece la preocupación y la atención. Para hablar de estos temas, en esta noche contamos con la presencia del doctor Milton Luna, experto de dilatada trayectoria vinculado al contrato social por la educación, una entidad que ha estado permanentemente preocupada por evaluar, por acompañar los procesos, por proponer una serie de iniciativas para mejorar en su conjunto la educación. Ha sido de particular interés contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación. Estas han sido iniciativas que en algunos casos han sido acogidas y en otros han sido desestimadas. Y para evaluar cómo ha sido el trabajo que ustedes han desarrollado, pues esta noche contamos con la presencia del doctor Luna, a quien le queremos empezar por preguntar ¿cómo evaluaría el estado actual de situación de la educación en el país? Gracias, Edgar. Primero, para reiterar lo que tú has señalado, la vital y crucial importancia que tiene la educación para tanto la vida individual de todas las personas, cuanto para efectivamente las sociedades y los pueblos. Efectivamente, el que uno tenga o no tenga educación marca radicalmente el destino y el sentido de las vidas, de las sociedades y de los pueblos. Y mientras un pueblo sea más consciente y un país sea más consciente y dedique los esfuerzos y la atención suficiente al tema educativo, es absolutamente seguro que ese pueblo, ese país sale adelante, así como si una familia y una persona le dan posibilidades a la educación. Yo diría que los últimos 10 años, la famosa década, para unos ganada y para otros que somos críticos, creemos que no ha habido tal. En educación hay varios aspectos que tienen que ser colocados sobre la mesa. Unos, por supuesto, la vida no es blanco y negro. Han habido en estos 10 años aspectos relativamente de ciertos logros del correato. Uno de ellos me parece, o nos parece, como contrato social, que fue el ímpetu y el mayor acceso, la mayor matriculación de niños y jóvenes al sistema educativo público. Es decir, la cobertura, la posibilidad de acceso a la educación sería el factor más destacable. Aumentó. Aumentó. Hay quienes dicen que esto ha alcanzado el 96%. 96, 97%. ¿Qué tan cierto es estas cifras? Es un promedio, ¿no? Pero todas las cifras oficiales, no tenemos otras cifras, estarían hablando entre 96 y 97% de aumento en lo que es la educación básica. Es decir, de más o menos del ex jardín de infantes hasta la preescolar, ¿no? Sí, hasta
Sí, porque el tema universitario merece otro tipo de análisis, ¿no? Y tenemos datos al respecto. Claro, que también es influyente, porque estamos viendo en estos días que se ha hecho una evaluación a una serie de profesionales y en el ámbito de la salud. Y entonces hemos visto con preocupación que alrededor del 35% y en otros del 40% de estos nuevos profesionales no han recibido la acreditación y por lo tanto no pueden ejercer la profesión. Y entre otras cosas se habla de que es el problema de la educación inicial, ¿no? Que es la que ha determinado que en la educación universitaria no se alcancen los a niveles que serían deseables para ejercer la profesión. Claro, el otro punto probablemente de logro fue el haber suscitado de alguna manera la recuperación en el imaginario de la gente, la importancia de la educación pública. Yo creo que esto es también importante señalar. Y tercero, los mayores recursos para educación. En contraste a esto, dos aspectos a señalar en análisis. El uno es que sí, ciertamente tú has llevado a más chicos a los establecimientos educativos, pero llevaste a los mismos establecimientos educativos en términos de calidad. Es decir, el problema de los últimos 10 años es en torno a que no lograste como sistema educativo que estos chicos culminen sus estudios, y el otro problema es que les diste la misma formación de siempre, en términos de siempre de la mala formación que desde hace décadas se está dando en el país. Entonces no hubo efectivamente sino un fracaso en el tema de calidad de la educación. Entonces, sí, hubo un logro en llevar a más gente a las escuelas, pero los temas de calidad siguieron con otros matices y con otro tipo de fenómenos, pero con, digamos, con aspectos que efectivamente colocan que por más plata que invertiste, la gente aprendió mal o peor que antes. Ese es el problema. Pero este dispendio de recursos, porque si se logró un incremento de los recursos, se habla de que el 1.5% del PIB se lo dedicó a la educación, no sé qué tan real es esta cifra, pero si no se logró mejorar la calidad de la educación y solo se centró en algunas cosas de infraestructura como los edificios, pero no, estos procesos de mejoramiento de las instalaciones no estuvieron acompañados de la preparación de los docentes, por ejemplo, o que otras iniciativas serían imprescindibles para mejorar la calidad de la educación. Entonces, claro, y ahí viene uno de los mitos, ¿no? Que no necesariamente invirtiendo más tienes buenos resultados. El problema es en qué inviertes y cómo inviertes. Obviamente, nosotros seguimos siendo favorables que hay que invertir más pues en educación, pero invertir bien en educación, ese es el punto. Invertir bien, claro. Entonces, ¿cómo habría que canalizarlo? ¿En qué rubros, en qué aspectos? Lo primero que hay que revisar luego de una evaluación es que hay que cambiar, y este es un tema muy complejo y muy grande, el modelo educativo del país. Lo que sucedió en los últimos 10 años es que se construyó un modelo que tendía, básicamente, no con éxito incluso, que tendía hacia la homogenización de las personas que accedían al sistema educativo, restando en el camino todos los temas referidos a lo básico que es la sociedad ecuatoriana, la diversidad. Entonces, haces tabla rasa de la diversidad e impones un modelo, más o menos todos me aprenden determinado tipo de cosas. Aquí hay un aspecto, por supuesto que es importante que todos sepamos, y ahí la homogenización tal vez tenga algo de salvedad, algo de matemáticas y lenguaje. Pero hay otros aspectos de la formación de las personas, y tú sabes bien, por ejemplo, los temas de
importantísimos que debe apuntalar una buena educación: la solidaridad, el entender y realizar y ejercer los derechos. Es decir, una persona que no aprenda a ser ciudadano, ciudadana, es decir, que sepa sus derechos y sepa sus responsabilidades, mal puede ese sistema educativo ser bueno. Es decir, una educación que le esté formando para desarrollar sus sensibilidades, una educación que le esté formando para los valores, para ser buen ciudadano, para no ir y profundizar por todo lo que ha pasado en los últimos años, que es por los atajos de la delincuencia y la corrupción. Entonces, ha sido una reforma patoja, ha sido una reforma incompleta y ha sido una reforma tendenciosa, en el sentido de que a través de la homogenización, tú definitivamente, por ejemplo, no tú, pues, sino el sistema comenzó a excluir en la práctica las culturas, las minorías y particularmente el sistema intercultural bilingüe y sus escuelas, ¿no? ¿Qué sucedió en esta línea? Pero más bien esto aparecía como que el sistema de educación intercultural se iba a fortalecer, claro, se iba a mejorar. Y en las grandes declaraciones y que todo el mundo compartimos y que están redactadas en la Constitución, eso aparecía. Pero en la práctica, el modelo, por ejemplo, poniendo ya una cuestión concreta, ¿no? El famoso anuncio 2012 del ex ministro, que hoy actualmente es asambleísta, preside la Espinosa, de reducir de 19.000 establecimientos a 5.000 establecimientos, resultó finalmente en un fracaso total para lo que significa calidad de la educación y básicamente un atentado para los niños y niñas, para las familias y para las comunidades. Por ejemplo, para los niños y niñas de los sectores rurales, básicamente les quitaron su escuela, su pequeña escuela de comunidad, y los niños han tenido que transitar por caminos muy difíciles y largos trayectos, que es complicado para un niño. Media hora, una hora, hora y media, 2 horas y media, o trasladarse en condiciones precarias, en camionetas. Y este factor, este asunto, obedece a que se planificó la construcción de estas famosas escuelas del milenio. Las escuelas del milenio, y ahí que viene la homogenización. Todos me aprenden determinado tipo de cosas y en un solo sitio, ¿no? Entonces la concentración, que es un modelo colonial, es decir, no solo es un modelo homogenizante y excluyente, porque todos esos niños que tienen que transitar, o que hasta el día de hoy, porque no se ha reformado todavía esto, Edgar, es decir, esto sigue en vigencia hasta el día de hoy. Si bien es cierto, el presidente Moreno pidió disculpas en la provincia de Cotopaxi, creo que fue hace pocas semanas, pero no vemos que todavía el Ministerio de Educación haya implementado, desmontando este modelo de reducción de las escuelas, afectando a los niños en primer lugar, largas distancias, en fin, niños que llegan cansados, niños que en el trayecto muchas veces llegan atrasados y tienen que retornar a sus casas. ¿Cómo explicar este asunto? Porque todos conocemos la situación de las áreas rurales y sabemos o que los caminos no son los adecuados, que no hay transporte, y transitar largos trayectos para un niño campesino. Es que parece que quien dictó y planificó esta medida no conoce el país nomás, pues. Es decir, la explicación. Y aquí viene otro aspecto. Finalmente, en estos 10 años se montó un modelo hipercentralista. Claro, todo se planificaba y se decidía en un despacho, en una oficina, esto en un sentido figurado, ¿no?, del Ministerio de Educación, sin contar con los actores, sin contar con un aspecto básico de la calidad de la educación, que es entender la pertinencia y la cercanía que debe existir de la escuela con su comunidad. Por supuesto. Con la comunidad. Entonces, pero ¿cómo explicar, Milton, entonces, si se aumentó la posibilidad de la cobertura y con estas implicaciones a través de las escuelas de milenio que no fueron localizadas
cerca de las comunidades para facilitar el acceso. Es más, ¿Cómo se explica el incremento de la cobertura entonces en educación? A mí me parece que falta, esto es un fenómeno desde el 2012 en adelante. El tema es que ahí, precisamente en este punto, al menos en los sectores rurales, se puede ya levantar una hipótesis de que el tal aumento de matrícula no es cierto. No es real. No es real. Esto sería extremadamente grave. Entonces ahí hay que revisar precisamente esos datos oficiales. ¿Qué pasó con la famosa cobertura? Porque lo del 97% de esos son datos oficiales. Pero, Milton, aquí hay otro factor. Se estableció la rendición de cuentas de los ministros y de las principales autoridades. En los últimos años, en este sentido de la rendición de cuentas, ¿cómo se ha evaluado? ¿Cómo han evaluado las autoridades a ver si se han cumplido los objetivos no ha habido de la evaluaciones? educación? Es que finalmente el modelo centralista concentrador, que es del Estado y obviamente reflejado también en educación, ha colocado y colocó, como tú sabes, y como las personas que nos ven, una sola voz. Es decir, las tales rendiciones de cuentas se fueron convirtiendo en shows de los ministros para volverse más populares y no efectivamente en hechos de rendición de cuentas donde los actores, donde tú rindes cuenta frente a los actores. Si tenías un solo actor y los otros actores fueron acallados, porque hay que entender que todo esto que se montó fue en el transcurso de la creación de un silenciamiento de los otros actores. Cuando hablo de silenciamiento, hablo de que, por ejemplo, el movimiento estudiantil fue acallado, hubo una persecución, penalización, criminalización del movimiento social y particularmente de los estudiantes. Sí. Hay que recordar que es lo que sucedió con los estudiantes del Mejía, del Central Técnico, del Colegio Motúfar. Sí. Una profunda desmovilización y control por diferentes mecanismos a los docentes. Entonces, y padres de familia finalmente también silenciados. Es decir, si tú me preguntas, rendición de cuentas, ¿a quién pues? ¿Y con quién? Entonces, una sola voz y shows. Y con altísima inversión en la parte propagandística. Porque por supuesto en las ciudades comenzamos a ver lo que se nos vendía. En las ciudades y en el extranjero, porque en el extranjero lo que más se vendió, una visión absolutamente diferente, ¿no? Claro, lo que más se vendió fue el éxito de esas famosas escuelas del milenio donde iban todos, supuestamente, estos niños que fueron arrancados de sus comunidades y que están hasta el día de hoy en precarias condiciones. Pero esas escuelas del milenio cuentan con las condiciones adecuadas, con maestros preparados, actualizados en sus conocimientos, en metodologías de la enseñanza, con los laboratorios necesarios, con las herramientas, porque dentro de lo que tú dices, esta campaña publicitaria, la entrega de libros, de uniformes, el desayuno, como que impactaban en la población, que se está haciendo para la educación. O sea, algunas cosas han funcionado. Primero que las famosas escuelas del milenio llegaron a ser 70 y pico. ¿Sí? Segundo, que fueron, y en este caso tenía razón el presidente Moreno un momento que afirmó, en el sentido figurado de decir elefantes blancos. Es decir, hay reportajes de ¿cómo se llama? 360 de Coavisa. 360, sí, y que te presenta, entre otros casos, pero al menos uno en la provincia de Chimborazo me parece, que son grandes edificaciones preciosas, así, pero nuevamente rompiendo todo el entorno estético, incluso con estas moles, pero donde o no van la gente o son muy lejos. Pero las condiciones que ofrecen para el aprendizaje y donde el aprendizaje incluso nuevamente aquí viene la estandarización, no son adecuados a las necesidades de los chicos. Por ejemplo, todo el tema de la educación intercultural y particularmente el desarrollo de las clases en quichua. Si gran mayoría, probablemente un enorme porcentaje de los profesores en las zonas rurales imparten sus clases no en quichua, sino en castellano. Entonces, y otros temas adicionales. Entonces tú puedes tener el mejor pizarrón,
electrónico, en fin. Pero si estás enseñando cómo se reproduce el maíz y le proyectas una película, ¿no será más adecuado, si estás en la zona rural, hacer lo que se hacía antes con los huertos escolares, ir y en la tierra mismo, en términos prácticos, hacer que los chicos aprendan en ese contacto con la tierra y no en el pizarrón electrónico o en otros medios? Es decir, se extrapoló y se descontextualizó y de alguna manera se colocó a la tecnología como un pretexto, más bien en términos propagandísticos y frente a un público urbano, de una supuesta modernización. Pero en la práctica afectaste la reproducción adecuada de los aprendizajes y de los conocimientos. Entonces esto ya en la parte didáctica, ¿no? Pero en muchos casos no hablamos de eso, hablemos de los textos escolares. Sí, efectivamente, creemos que fue una muy buena política la entrega de textos gratuitos. Pero está muy bien esa entrega. Pero los contenidos de esos ahí viene el asunto. Respondían a realidades nacionales. Entonces tienes textos con contenidos desactualizados, tienes textos sexistas, tienes textos que no rescatan justamente el tema de la diversidad y de la interculturalidad. Entonces no tienes en contenidos buenos textos. Entonces, ¿qué aprendizajes efectivamente? Por eso decimos el tema de la calidad de la educación. Y por otra parte, docentes súper presionados, a la larga mal formados, es decir, sigues arrastrando problemas previos. No es que esto solamente ha ocurrido en los últimos años, viene ocurriendo en los últimos 30, 40 años. Es decir, de la mala formación de los docentes. Pero en este sentido incluso se llegó a crear una universidad especializada en la preparación de los docentes. ¿Cómo ha funcionado? ¿Cuál ha sido su contribución efectiva? Ninguna. O sea, nuevamente, es en esta idea elitista, ¿sí? Elitista, a ver, 3 universidades emblemáticas, entre ellas la que hoy está teniendo ya serios problemas de denuncias que ya fueron hechas desde hace tiempos por investigaciones independientes y algunas universidades. Yachay, ¿te acuerdas, no? Sí. Yachay, IQIAM, Universidad de las Artes y esta Universidad de la Educación. O sea, con unas inversiones monumentales, pero descontextualizadas y sin ninguna relación con el sistema educativo nacional, particularmente con las facultades de educación del país, que más bien en estos últimos años entraron en seria crisis por la caótica reforma universitaria que se montó. Entonces, crisis en la formación de los docentes. En la formación inicial. Y en la formación, en la preparación continua. Y en la preparación continua, crisis adicional. Es decir, 30.000 propuestas, cursos, sí, efectivamente se dieron en alianza con muchas universidades, incluso maestrías que se dictaron o que se seguirán dictando seguramente con universidades de fuera, pero al menos en los cursos sin hilación, sin contexto y además con niveles de acceso muy complicados incluso para los propios docentes. Si llegabas bien al curso y si no llegabas, porque todos eran ofertados vía online, en fin, y tú sabes la dificultad que existe en las zonas rurales, o si no tienes el internet en la casa estás excluido. Entonces, todo por el eficientismo, ¿no? De decir, hemos invertido, y efectivamente, por eso queremos averiguar cuántos millones de dólares efectivamente fueron bien invertidos. Porque vos puedes haber nuevamente colocado esa plata en 30.000 cursos que al final del día no sirvieron, sino para algo. No, probablemente no, muchas de estas cosas no son desperdiciadas, pero la pregunta es, ¿qué sustantivo en la formación de los docentes cambió? Y esa es la gran pregunta que tenemos que hacernos, porque el resultado está ahí. ¿Y dónde está el resultado? Que mal que bien, estas criticadas por todos los sectores evaluaciones te dan cuenta de los graves problemas de formación
en los docentes y en los chicos que han recibido la formación de esos docentes. Entonces no hay donde perderse, la calidad ahí está. Entonces tú dices, y tanta plata que tú invertiste en la denominada formación, si hay esos resultados, la conclusión que tú sacas es que fue casi un desperdicio. Entonces, nuevamente, ¿qué hiciste todos estos años? ¿Y cómo lo hiciste? Y no tenemos una evaluación de los impactos y de esta inversión y de la cantidad de novelerías que se realizaron. Y en este sentido, porque es absolutamente conveniente y necesario evaluar si se produjeron reformas en la estructura educativa, saber qué resultados se van obteniendo. En este sentido, contrato social para la educación, ¿cuál ha sido sus propuestas para poder establecer si ha sido o no convenientes estos cambios introducidos en la educación nacional? Tengo que enfáticamente decir que en estos años del modelo ultra concentrador, uno de los propósitos, y aquí está por ejemplo el decreto 16 y un montón de mecanismos que se utilizaron, debilitaron el seguimiento y la participación. El decreto 16 inmovilizó a las organizaciones. De todos, ¿no? Entre ellos al propio contrato social. Sin embargo, nosotros del espectro de que somos una entidad, más bien dicho, un movimiento de la sociedad civil con académicos, en fin, que hacíamos un seguimiento muy profundo al conjunto de reformas, con una intervención con tanta plata que se ha hecho, es muy grande, y sin capacidades de hacer seguimiento ha sido muy grave. Sin embargo, de algunos aspectos sí hemos hecho seguimiento, e hicimos en varias políticas, una de ellas la de educación rural, y nosotros fuimos precisamente una de las voces, probablemente junto con la del movimiento indígena y sus líderes, de denunciar al país con investigaciones el fracaso del modelo de reducción de las escuelas y de la famosa eficacia del modelo de las escuelas del milenio, que era la otra cereza del pastel del Correato. Entonces, nosotros hemos hecho varios seguimientos importantes. Sobre la educación rural, efectivamente, y en otras áreas, en todo caso, hemos estado planteando este punto que nos parece neurálgico. El país tiene que hacer una seria revisión del modelo educativo. Hay aportes importantes en el sentido de señalar la necesidad de la recuperación, porque no es que hay tabla rasa en el país. En el Ecuador básicamente hay un montón de construcciones, una serie de construcciones y propuestas interesantes que deben ser recogidas para reformular ese modelo, pasar de un modelo homogenizante y excluyente, jerarquizado, que se planteó, y uno de cuyos elementos donde también tenemos investigaciones es en el tema del bachillerato, y particularmente del acceso a las universidades y el impacto que tuvo la famosa prueba ENES, ¿no? Entonces, bueno, este relato que nos hace el doctor Milton Luna nos deja extremadamente preocupados, porque atrás de todo esto lo que se evidencia es una falta de planificación y un modelo concentrador, excluyente, que no permitió la participación de organizaciones como Contrato Social de la Educación, que por la conformación, por los miembros que constituyen, pudieron haber aportado por su conocimiento y por la experiencia que tienen en materia educativa. Ciertamente agradecemos al doctor Milton Luna por ponernos en alerta sobre estos temas que son fundamentales para el desarrollo nacional. Quiero cerrar diciendo que nos preocupa que muchas de estas políticas continúen. Saludamos algunas intervenciones del presidente de la República en el sentido de reconocer errores, pero eso tiene que ser reflejado ya en el cambio de algunas de ellas. En estas semanas nos hemos reunido con algunas autoridades del nuevo gobierno, nos vamos a reunir con el CEMPLADES, y tenemos un paquete importante que vamos a colgar ya en nuestra página web de propuestas, y ahí probablemente tengamos que hacer otro programa
pero ¿quién no? Desde luego, si no hay otro programa, con el mayor agrado. Pueden ir a nuestra página web y vamos a colgar, son 12 propuestas y 12 nudos críticos para el país, porque no solamente es el tema de criticar, sino es el asunto de proponer. Entonces, y eso las hemos construido con mucho esfuerzo y con mucha militancia, con diversos grupos sociales del país, académicos y coprofesores y organizaciones indígenas, y particularmente también con los chicos. Excelente, qué bueno que Contrato Social por la Educación ofrezca estos aportes que aspiramos sea acogido por las autoridades del país. Muchísimas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29 UHF presentó Panorama, Política Interna y Asuntos Internacionales abordados por especialistas, jefes de misiones diplomáticas, organismos internacionales y expertos en temas de la comunicación política nacional e internacional. Con la conducción del Dr. Edgar Jaramillo.